Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Hasta ahí lo dejamos. Puede tomar asiento. Míreme un momentito. En esta mañana, el mensaje lo he titulado Aprendiendo y Caminando con Dios. Y el mensaje que vamos a estar desarrollando de pronto no es un mensaje tan alentador como otros, ¿verdad? Y pensaba, a lo mejor los hermanos se van a cuestionar y van a decir, hey, pastor, ¿por qué no presentó a un David que conquistó una batalla, que con 300 hombres le ganó a todo un ejército? ¿Por qué no seleccionar a un Sansón que tenía una fuerza tremenda? ¿Por qué no seleccionar a tantos paladines? ¿Y por qué seleccionar en esta mañana a un sacerdote que tenía unos hijos y que los hijos eran impíos y que no tenían conocimiento de Dios? La pregunta es esta: ¿qué clase de padre quisiera ser usted para su familia? ¿Cuál es el legado que usted quisiera dejarle a los suyos? ¿De qué manera usted quisiera influenciar a sus hijos delante de Dios y delante de la sociedad? Son las preguntas que de pronto surgen. ¿Qué puede usted hacer para que todo marche bien en su casa y en su hogar? Estamos hablando de un sacerdote que estaba en el templo de Dios, que estaba delante del Señor, que conocía la Escritura y que tenía también hijos que no conocían los caminos de Dios. Cuando uno mira esta historia, de pronto tenemos que entender que existen hijos que son indignos, que son hijos malos, que no conocen a Dios. Y el hecho de que nuestros hijos hayan crecido en un hogar creyente, cristiano, no les garantiza nada a ellos. Nada. El conocimiento y el caminar con Dios es muy personal. Dice la Santa Escritura que los pecados de los hijos no los llevarán los padres y los pecados de los padres no serán imputados a los hijos, sino que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Y es verdad que nada garantiza este resultado hoy en nuestras familias, así como también en la familia de este sacerdote. Pero vaya conmigo al libro de Deuteronomios 6, del 1 al 2. Poquito más atrás, libro de Deuteronomios 6, 1 y 2. Y hablamos de que entonces los hijos eran indignos de este sacerdote. ¿Indignos de qué manera? Mire lo que dice la Escritura. Estos pues son los mandamientos. ¿Mandamientos de qué? Éxodo 20, del 11 hacia adelante, habla acerca de los 10 mandamientos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tu hijo y el hijo de tu hijo y los hijos de tus hijos todos los días de su vida, para que sean prolongados tus días. Lo que está hablando esta Escritura, para que estos no sean hijos indignos, es necesario que entonces los estatutos que Dios le había dado, primero los padres los siguieran. Primero los padres los pusieran en su corazón. Primero los padres vivieran bajo la sombra de Dios. Y entonces, como resultado, sus hijos iban a ser enseñados por los estatutos y mandatos que Dios había dado. Con una promesa para que tus días se prolonguen. Nuevo Testamento dice, amarás a tus padres para que tengas largos días sobre la faz de la tierra. Es una promesa que Dios nos ha dado. En la manera en que nosotros empezamos a enseñar, empezamos a modelar la vida en Cristo Jesús, es en la manera que nuestros hijos la van a ir absorbiendo. Es por eso que dice la Santa Escritura que Dios visita la maldad de los hombres hasta la primera, la segunda y la tercera y cuarta generación,
Pero para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios, dice el Señor que tendrá benevolencia, amistad, bendición hasta 1000 generaciones. Es decir, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos y tus bisnietos y todos los demás que vienen enfrente serán bendecidos porque decidiste encontrar a Dios. Decidiste rendirte a Dios. Tus generaciones serán benditas, dice el Señor. Pero hay que modelar. Hay que enseñarles cuál es el camino correcto y perfecto. Hay una canción popular que dice, no basta con llevar al niño a la escuela. Y sabe, a veces, gracias a Dios en esta iglesia no, pero en otras iglesias, de pronto hay padres que están en su casa, pero están ausentes. De pronto hay padres que proveen todo lo físico, pero no proveen lo más importante, que viene siendo el conocimiento de Dios. De pronto nos enfocamos en tantas cosas exteriores que olvidamos ese caminar y ese crecimiento que mis hijos necesitan, que yo necesito. Hay que modelar el estilo de vida, hay que prolongar los días que Dios nos ha dado sobre la faz de la tierra para que la bendición caiga sobre tus hijos y sobre los míos. Pero los hijos de Elí eran hijos desobedientes. Los hijos de Elí no tenían ningún remordimiento. Eran desobedientes al Padre. Y a través de esto, los hijos no honraban el nombre de nuestro Señor. Regrese usted al libro de Samuel, a Primera de Samuel, un poquito más adelante. Hay otra escritura que quiero compartir con usted. Primera de Samuel 2:29. Mire lo que dice, la manera en que ellos se comportaban. Primera de Samuel 2:29. Porque habéis hollado mis sacrificios, hablando Dios, y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de todas las ofrendas y de todo lo que traían los hombres del pueblo. De pronto uno puede pensar, caray, ¿cómo es que Dios le está diciendo a Elí, al sacerdote, has honrado más a tus hijos que a mí? Ellos son hombres impíos, mundanos, que se han engordado con todos los deleites. Es decir, llegaba la gente con los sacrificios y llegaba el criado del sacerdote, los hijos de Elí, y le decían, necesitamos que al sacerdote le des carne cruda. Y metían un garfio de 3 dientes y lo metían y decía, y si no me la das, pues entonces te la quito a la fuerza. O a veces estaban cociendo la carne para el sacrificio y metían el garfio y sacaban lo que ellos querían. Por eso dice la Santa Escritura que los hijos de este sacerdote eran hombres impíos y se estaban deleitando con todos los placeres, con lo que ellos consideraban que era su deleite delante de Dios, despreciando los sacrificios que Dios les había dado al pueblo. Pero dice la Escritura que Dios enfrenta a Elí y le dice, tú has honrado más que a mis hijos. Y sabe, de pronto a veces en estas iglesias no sucede, pero de pronto a veces nosotros los padres honramos más a nuestros hijos cuando guardamos silencio, cuando ellos andan por malos caminos. Guardar silencio cuando yo sé que mi hijo, que mi hija anda por senderos que no convienen, es honrar más a mis hijos y deshonrar a Dios. El ser cómplices a veces de lo que nuestros hijos están incurriendo y cerrar los ojitos y pensar que no estoy mirando nada, pensar que no está sucediendo nada, es honrar más a nuestros hijos que honrar a Dios. A veces el quedarse callado y no dar una palabra de reprimenda porque sabemos que lo que están haciendo es incorrecto, entonces estamos honrando más a nuestros hijos que a honrar a Dios. Y ahí estaba este sacerdote enfrentado por Dios. Dice, tú has honrado más a tus hijos y no me has honrado a mí por lo que ellos están haciendo.
De pronto hoy nuestra sociedad trae muchísimas tentaciones por las cuales nuestros hijos están pasando y están viviendo. Y a veces nosotros que ya tenemos conocimiento de parte de Dios, no nos atrevemos por el amor que tenemos para con ellos. Yo sé que en este lugar no sucede, pero usted se ha dado cuenta a veces yendo al market y que de pronto un niño chiquito le hace un tal berrinche al papá y a la mamá que se tiran al suelo, que patalean, que gritan, que se levantan y que insultan, y que si la mamá se da la vuelta, entonces el niño o la niña está dispuesta a cansar a la mamá, a prenderse de la pierna, a jalarle el vestido, a jalarle el pantalón y seguir haciendo berrinche. Y la mamá, ay, papacito, cállate. Ay. Y entonces estamos honrando más a nuestros hijos por ese amor que tenemos que a Dios. Dice la Santa Escritura que Dios disciplina al que ama. Y nuestro trabajo como padres delante de Dios, si es necesario tener que disciplinar a los nuestros porque los amamos y no queremos que se pierdan. Hay una estadística que dice que el 85% de los jóvenes que están hoy en las cárceles juveniles han tenido un padre que no ha estado ausente, que ha estado ausente de su casa. Entrevistaron a 39 jovencitas con problemas bulímicos. 36 de las 39 nunca tuvieron una buena relación con su padre, porque el padre estuvo ausente. Porque no hay ese modelo a enseñar. Y ahí estaba Elí, honrando más a sus hijos que honrando a Dios. Si Elí sabía perfectamente que no se le escondía absolutamente nada a Dios, la pregunta es ¿por qué Elí estuvo dispuesto a honrar más a sus hijos que honrar a Dios? Y la respuesta es fácil: por el amor. Amaba tanto a sus hijos que les permitía cualquier atrocidad en el propio templo. Es más, dice la Santa Escritura que incluso se acostaban con las mujeres que estaban de guardia allá afuera, con las mujeres que llegaban al templo. Ellos llegaron a tener una relación afuerita del templo. Y Elí lo sabía, Elí se daba cuenta, pero no se atrevía. ¿Sabe por qué? De pronto a veces el carácter que tenemos no nos ayuda para enfrentar a nuestros hijos. Y pensamos, ¿cómo le voy a decir? ¿De qué manera lo voy a aproximar? ¿Con qué palabras le voy a indicar lo que yo quiero indicarle? Y a veces el carácter no es lo suficientemente fuerte para enfrentarlos a los hijos. Y Elí no tenía un carácter fuerte para enderezar a sus hijos afuera del templo. Por eso es que Dios viene y lo enfrenta y le dice: tú has honrado más a tus hijos que a mí. Y cuando Dios habla, entonces ahí hay problemas. Miren lo que dice 1 Samuel 3:13, ahí donde estamos, nada más un poquito avance. Hablándole Dios a Elí: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por la iniquidad, por el pecado que Elí conocía de los hijos. Pero Elí cubrió el pecado de los hijos. Elí sabía lo que ellos estaban haciendo y no se atrevió a estorbarles. De pronto, si usted estorba a sus hijos por lo que ellos están haciendo, ¿sabe usted qué es lo que va a crear? Va a crear enemistad entre su hijo para con usted. Porque su hijo va a sentir y va a pensar que usted es su peor enemigo. Y no se atreve a estorbarle. Y su hijo, con la inexperiencia que tiene, con los años tempranos que tiene, lo va a llegar a detestar, lo va a llegar a odiar en algún momentito. Usted mira programas
americanos y es muy fácil que de pronto haya un confrontamiento y los hijos dicen, I hate you. Y la muchacha dice, I hate you. Y es posible que eso suceda cuando no estorbamos a nuestros hijos por los pecados que ellos están cometiendo. Y nos convertimos en los enemigos de ellos. Y dice Dios, sabes que tú no te atreviste a estorbar, no te pusiste en el camino, no les paraste el alto a tus hijos y siguieron pecando. Y si nosotros no nos atrevemos a corregir a nuestros hijos, entonces nuestros hijos se van a perder y nos va a doler más el corazón. Nos va a doler más el corazón cuando estén en la cárcel, cuando estén fundidos en las drogas, cuando estén metidos en la prostitución. Nos va a doler más nuestro corazón cuando nuestros hijos anden por la calle perdidos. Nos va a doler más el corazón si es que no nos atrevemos a estorbarles antes de que eso suceda. Porque 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Para siempre. No va a, en el 13 donde estamos. Dice, no va a ser nada más en este momento, sino que yo voy a juzgar tu casa y a tus hijos para siempre por el pecado y la iniquidad que tú ya sabes y que no te has atrevido a estorbar a tus hijos. Dios nos ha mandado a aplanar y allanar el camino de nuestros hijos. Nuestra experiencia, nuestros años de vida, las cosas que hemos vivido, estamos obligados a poder enseñarle a nuestros hijos para que ellos no cometan los mismos errores. Y si el camino no se ha allanado, entonces ¿sabe qué? Entonces me tengo que parar en el camino para estorbarles cuando andan haciendo lo incorrecto. Porque no los quiero ver perdidos. Porque no quiero que caiga juicio sobre ellos. Por eso no quiero que ellos se pierdan. Pero mire lo que dice la Santa Escritura. Enseña a modelar todo lo que tus hijos tienen que aprender. Enséñales. No es lo mismo de pronto decir, oh, yo voy a la iglesia. Y vivir desordenadamente el lunes, martes hasta el sábado y el domingo me acuerdo que yo soy cristiano y que vengo a la iglesia. No. Tus hijos son los mejores jueces que tú tienes. Podemos engañar a medio mundo porque viene a la casa y nos visita 2 o 3 horas y enseñamos el mejor, allá decimos en México, enseñamos el mejor cobre, lo mejor de nosotros y se van. En esta iglesia no, pero hay familias donde se van los que visitan y entonces volvemos a lo mismo. Mis hijos vuelven a insultarme, yo vuelvo a insultarlos y hay una pelea tremenda entre perros y gatos. Bueno, hoy hay una mejor alternativa. No se pelean porque entonces si el padre le levanta la mano es child abuse. Y la alternativa es que cada uno de los hijos se vayan a su cuarto, se vayan a su iPad, se vayan a su televisión, se vayan a su Facebook y entonces se arregla todo el asunto. Hoy en nuestros días. Pero sabe, Dios nos ha mandado a que seamos genuinos en nuestro caminar con Dios. Y la manera en que nuestros hijos nos van a mirar a nosotros actuar es en la manera en que ellos lo van a absorber y lo van a vivir. Alguien me dijo hace mucho tiempo, hace como unos 30 años, que yo le dije que yo era cristiano. Y me dijo, oh sí, tú eres un creyentenque. Me parece que el hermano, la persona esa era de Guatemala, no por decir el país, pero yo nunca había escuchado esa palabra. Me dice, oh, tú eres creyentenque. Y dije, ¿qué? Creyentenque. Y dije, ¿qué es eso? Pues que estás aquí y dices que crees, pero si yo te traigo una botella, te avientas unas copas. Y si yo traigo una muchacha para hacer un strip tips, aquí te quedas. ¿So eres un creyentenque? Y le dije, no. Dios ha hecho grandes milagros en mi corazón y en mi vida y yo no estoy dispuesto a darle la espalda. A través de los años, en la relación, se dio cuenta que no era yo un creyentenque. Un creyentenque es alguien que está entre 2 aguas. Hoy sí, mañana no y después sí. Y nuestros hijos necesitan mirar verdaderamente este camino precioso que Dios nos ha dado, que lo abracemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser.
porque es necesario que ellos no se pierdan. Necesitamos el carácter fuerte delante de Dios para poder derribar una actitud pecaminosa y débil de los nuestros. Se necesita tener ese carácter de parte del Señor. Es decir, usted y yo tenemos que dejar una huella a nuestros hijos. Hoy en esta mañana hicimos la presentación de Jax. Ellos tienen un gran compromiso delante de Dios. Dejar una huella en el corazón de este pequeñito para que el día de mañana sea un buen hombre sobre la faz de la tierra. Para que sea un buen hombre sobre la faz de la tierra. Cuando ustedes y yo buscamos a Dios, entonces, dice el Señor en su palabra, yo voy a traer esa refrescura que tú necesitas. Pero necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos buscarle verdaderamente. Mire lo que dice 1 Samuel 4:11. Y aquí viene la respuesta y lo que Dios juzgó, que dijo que iba a hacerle a esta familia. 1 Samuel 4:11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fitnes. El juicio de Dios vino sobre esa casa y los dos hijos murieron. Los dos hijos, Dios trajo juicio por el pecado que Elí sabía y que no se atrevió a estorbarles. ¿Sabe qué? Yo no quiero que mis hijos, Dios los juzgue. Yo no quiero que mi Señor traiga juicio sobre mi casa. Después de este evento, ninguno de la familia de Elí volvió a ser restablecido en el sacerdocio. Ninguno. Mire qué privilegio Dios le dio a Elí estar en el templo. Y le dijo, tú vas a ser el sacerdote y tus descendencias cuando ustedes sigan mis mandamientos. Eso lo sabía Elí, pero nunca tuvo tiempo de enseñárselo a sus hijos porque sus hijos no conocían de Jehová de los ejércitos. Y Dios lo juzga por el pecado que sabía Elí, porque Elí no había honrado más a Dios, sino que había honrado a sus hijos y nunca les estorbó. Por eso vino juicio sobre ellos y los hijos mueren en un solo día. Y ninguno de esos sacerdotes se volvieron a encontrar más en el templo, sino que surge Samuel. Surge Samuel. ¿Sabe? Todos nosotros queremos lo mejor. Yo quiero lo mejor para su familia. Pero mi deseo no va a ser suficiente. Usted está en medio de esas cuatro paredes. Yo puedo tener la oración y oramos aquí cada vez que nos reunimos. Oramos por ustedes, por sus hijos, por mis hijos, y nos aventamos hasta 15, 20 minutos. Y yo sé que a veces algunas gentes de pronto se cansan, pero no, ¿sabe qué? Dice el Señor, orar a tiempo y a destiempo, porque los tiempos son malos. Yo deseo lo mejor para su familia. Pero si usted como padre de familia no hace el trabajo de estorbar, no hace el trabajo de enseñar, no hace el trabajo de honrar a Dios, entonces corre la posibilidad que los suyos se metan en problemas y no funcione. Y entonces su corazón después tenga que llorar más cuando no se atreve a disciplinarlos por las cosas malas que ellos están haciendo. Mire lo que dice 1 Samuel 7:2, ahí donde estamos, un poquito más adelante. 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kirin Jerim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba. Todos. En el momento que viene el ejército enemigo, Dios trae juicio sobre los hijos de Elí. Son muertos y es capturada el arca. Y 20 años el arca pasa fuera de Israel. Es decir, no había más cobertura divina para Israel por el pecado del sacerdote y de los hijos. Ya no había ese convivio, esa unión de Dios para el pueblo de Israel por culpa del sacerdote. Es decir, muchas familias por culpa del padre, los hijos están como están.
Por culpa del padre, las mujeres están como están. Por culpa del padre, viven en la manera en que viven. Por culpa del padre son juzgados todos y el resultado es catastrófico por culpa del padre, que no se atrevió a enderezar su camino delante de Dios. Es por eso que viene el juicio y entonces es quitada el arca de Israel y la cobertura de Dios no está más con el pueblo, que Dios le había encargado a Elí el sacerdote. Es decir, Dios te ha encargado una familia. Dios te ha encargado a esos hijos preciosos que tú tienes en tus manos. Dios te los ha puesto para que tú los cuides, los bendigas, los formes, les estorbes en algún momentito. Dios te ha dado esa familia para que ellos también puedan recibir ese sacerdocio precioso que ahora tienes tú. Para eso. Primera de Samuel 8:13, un poquito más adelante, 8:13, mire lo que dice. 8, del 1 al 3, perdón, del 1 al 3, solamente que los puse muy juntitos. 8, del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Mire, le pongo el panorama. Elí aquí estaba en el templo y falló. Pero en el templo estaba Samuel, que estaba pequeñito. Y de pronto uno puede pensar, bueno, como no había tanta relación entre Elí y Samuel, a lo mejor no hubo influencia. Pero no fue así. Elí no era el padre de Samuel. Samuel estaba ahí para ser enseñado por el sacerdote. Sin embargo, la influencia y la vida de Elí influenciaron la vida del próximo sacerdote que fue Samuel. Y Samuel se casa y tiene hijos, y sus hijos son puestos como jueces en Israel. Y los hijos de Samuel pervierten el derecho, se corrompen y se dejan sabotear. Porque nuevamente este sacerdote falló delante de Dios. Y dice que el pueblo le dijo, no queremos más a tus hijos. Y qué terrible es, aquí no, pero en México yo escuchaba, que de pronto entre la familia de aquí y la familia de allá había tal odio que si se encontraba a un muchachito en el mercado por la otra familia, le pegaban al muchachito. Y si los otros los volvían a encontrar en la calle, en algún lugar, era una trifulca. Y luego entonces ya no eran los hijos, era el padre de esta familia contra el padre de esta otra familia, y se formaba una trifulca, porque había odio. Y sabe, los hijos del sacerdote Samuel habían sido puestos en lugares privilegiados para ser jueces, pero ellos permitieron el derecho y se dejaron sabotear, de tal manera que el pueblo dijo, ¿saben qué? No los queremos más aquí en este lugar, que se vayan. Lo que le quiero decir es esto: la influencia que nosotros presentamos a la gente que está a nuestro alrededor es fuertísima. Es fuertísima su influencia. Su manera en que usted vive, su manera en que usted se conduce, impacta a otras gentes. A lo mejor no se lo dicen, pero impacta a esas gentes, pero impacta también a las siguientes generaciones. Es decir, déjeme le digo la última, su manera de comportarse de usted aquí en la iglesia impacta la vida de mis hijos. La manera de comportarme yo aquí en la iglesia impacta la vida de los suyos. Si yo soy un ejemplo negativo, ellos no me van a decir nada, pero lo van a absorber, lo van a aprender. Y los hijos de Samuel aprendieron. Por todo lo que miraron, se corrompieron y no había más derecho en ellos. Se habían dejado sabotear y no hicieron lo correcto del Señor, sino que también se volvieron a engordar con todo lo que tenían delante de ellos.
Pero la pregunta es esta. ¿Qué hubiese sido mejor en esta mañana presentar una batalla de alguno de los paladines y que la pudiera ganar? O como las han ganado. Pero en realidad, este pasaje que Dios ha dejado aquí ha sido para que nosotros aprendamos. Para que al leerlo nos demos cuenta en lo correcto que tenemos que hacer delante de Dios. Y al final del día, esta es una gran batalla. ¿Sabe cómo? Es una batalla en su vida y en su corazón. Y cuando usted conquista esa batalla, usted le entrega a los suyos la victoria. En realidad, esta es una batalla. Si conquistamos hoy esa guerra, entonces vamos a poderle a los nuestros entregarles la libertad y la victoria de poder vivir delante de Dios. Delante de Dios. Y pensaba cómo terminamos este pasaje, porque es un poquito negativo el ejemplo que nos da. Vaya a 1 Samuel 2:35, un poquito más atrás. 1 Samuel 2:35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré su casa firme y andará delante de mí mi ungido todos los días de su vida. Es decir, sacerdote, varón, en esta mañana, si tú te atreves a buscar a Dios, si tú te atreves a rendirte a Dios, entonces se cumple lo que dice: tú serás un sacerdote ungido y siempre andarás bendecido de parte de Dios. Siempre. Porque te atreviste a buscar a Dios. Te atreviste a humillarte delante del Señor. En la manera que tú te humillas y te despojas de todo lo que no conviene, en la manera que Dios te hace fuerte. Y si te falta carácter, Dios te lo pone. Dios te lo desarrolla. Y si te faltan palabras sabias, Dios te da el conocimiento que tú necesitas. Si te faltan agallas, si te faltan fuerzas, pues Dios te llena de valor para que puedas hacer lo que tengas que hacer en favor de tus hijos. Porque Dios no quiere ver perdida tu casa, sino al contrario: yo edificaré casa firme y él andará delante de mí ungido todos los días de su vida. Le voy a invitar que usted en esta mañana cierre sus ojitos un momentito, ahí donde está. Si en algún momento usted se ha identificado con esta escritura, esta santa escritura, déjeme decirle que aún hay tiempo. Déjeme decirle que aún hay oportunidades. Déjeme decirle una más. Este mensaje no es únicamente para los padres. No. Este mensaje es para todos nosotros, chicos, pequeños o grandes. Para todo aquel que tenga entendimiento, este mensaje. Para las mujeres y para nuestros jóvenes. No es únicamente para los varones. Si usted, al estar escuchando esta santa escritura, Dios ha traído algo, ha inquietado algo en su corazón en esta mañana, es porque Dios le está hablando. Es porque Dios quiere tratar con usted. Es porque Dios quiere enseñarle a cómo caminar con Dios. Cómo caminar por la vida frente a la familia. Cómo caminar en la vida frente a las dificultades. Cómo caminar por la vida frente a todas esas necesidades. Cómo caminar por la vida enfrentando todo lo que me hace falta. Pero dice la Santa Escritura que Dios es la roca que puede hacer surgir esa agua viva para que usted pueda ser saciado de todo lo que necesita. En esta mañana, si usted sabe que Dios le está hablando, yo le voy a pedir que no ponga duro su corazón. ¿Cuántos años
Probablemente usted se ha escondido. ¿Cuántas décadas a lo mejor? ¿O cuántos días? ¿O cuántos meses se ha escondido? Y usted sabe que hay algo que usted tiene que arreglar individual, cada uno de nosotros. Hay algo que usted tiene que arreglar en su corazón delante de Dios. A lo mejor en algún instante le ha ganado el amor. A lo mejor en algún instante no ha aprendido a estorbar. A lo mejor en algún instante usted ha honrado más otras cosas que a Dios. Pero al mismo tiempo no queremos que caiga el juicio del Señor sobre los nuestros. Queremos terminar como dice Primera de Samuel 2:35, y levantaré a un sacerdote que esté ungido. Afirmaré su casa. Y en esta mañana deseamos con todo el corazón que Dios afirme a su casa. Y cuando Dios dice afirmaré su casa, es que le voy a bendecir en abundancia. En esta mañana, si usted entiende todo eso, ahí donde usted se encuentra, yo le voy a invitar que usted entregue por completo su corazón a Dios. Si usted nunca le ha entregado su corazón al Señor, creo que esta es una mañana preciosa. Si usted se ha alejado por alguna razón o motivo, este es tiempo de regresar como el hijo pródigo. Yo le voy a invitar en esta mañana para que juntos hagamos una oración de fe. Ahí donde usted está, sabe que nadie, cierre sus ojos un momento para evitar toda distracción y olvídese de la gente que está al lado. A lo mejor son sus seres queridos, pero la salvación es individual. Vamos a decirles todos en esta mañana: Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, perdóname porque he fallado, porque he pecado, porque he hecho lo incorrecto, porque he honrado otras cosas antes que a ti. Dígalo con toda convicción: perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Espíritu Santo. Y declaro en esta mañana a Jesucristo como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén, amén. Déjeme orar por usted. ¿Sabe? Ahí donde está usted, levante su mano. Quiero conocerle. Si usted hizo esta oración, si esta oración de lo más profundo de su corazón, déjeme decirle, en esta mañana los ángeles están alegres porque un pecador se ha arrepentido. Y a partir de ahora usted tendrá vida nueva. A partir de ahora usted va a sentir la presencia de Dios, cómo le va a empezar a enseñar todo lo que Él quiere enseñarle. Porque tenemos un Dios que desea afirmar nuestra casa y que podamos caminar ungidos de bendiciones en cada momento y en cada día delante de Él. Amén. Si usted lo cree, vamos a darle un fuerte aplauso en esta mañana. Padre, te adoramos, Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor Dios bendito.